Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estoy convencido de que la gran mayoría de vosotros conocéis a alguien que toma por las mañanas en ayunas el famoso té o infusión de laurel. Y os estáis preguntando, porque seguramente no os lo dirá con detalle, qué beneficios aporta, para qué sirve tomar este tipo de infusión por las mañanas en ayunas. Pues es de esto de lo que vamos a hablar, de explicaros todos estos beneficios que el té de laurel nos va a aportar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Antes de empezar con los beneficios que tiene para nuestra salud el tomar té de laurel en ayunas, os tengo que decir que aquí abajo en la descripción todo lo que voy a comentar en el vídeo vendrá avalado por una serie de estudios científicos. En este canal lo que decimos nos gusta avalarlo, nos gusta que luego quien tenga curiosidad pueda ampliar y corroborar lo que decimos en el contenido. ¿De acuerdo? Pues empezamos. El primer gran beneficio que va a tener el tomar por las mañanas una infusión de té de laurel en ayunas es que el té de laurel, digámoslo por alguna manera, nos hace que la insulina funcione mejor. Es un facilitador, no voy a entrar en los detalles bioquímicos, pero sí el resultado final facilita la acción de la insulina. Como os digo, aquí abajo en el primer comentario os dejaremos todos los estudios y en la caja de descripción avalando lo que os digo. Por lo tanto, funcionando mejor la insulina, se reducen los niveles de glucosa en sangre y se disminuye la frecuencia o aparición de casos de diabetes. En segundo lugar, el tomar por las mañanas una infusión de té de laurel nos protege muchísimo a nuestro corazón. Disminuye mucho el llamado colesterol malo. Esto es debido a que tienen en su composición las hojas de laurel una sustancia denominada ácido cafeico. Recordarlo por lo del café, ácido cafeico. Y el ácido cafeico tiene una demostrada eficacia ayudando a reducir los niveles del LDL, del colesterol malo. En tercer lugar, el laurel, las hojas de laurel, tienen en su composición tres grandes principios, tres sustancias de una alta capacidad antiinflamatoria. En primer lugar, las lactonas sesquiterpénicas, que son sustancias de una alta eficacia antiinflamatoria, el cilenol, que también reduce significativamente la inflamación, sobre todo en las fases iniciales, y una serie de sustancias, un tercer grupo de sustancias bloqueantes de la enzima COX-1, una enzima que participa en todos los procesos inflamatorios. Por lo tanto, el té de laurel es un producto excelente para reducir la hinchazón, la inflamación, sobre todo a nivel abdominal, los dolores, etc., por su alta capacidad antiinflamatoria. Por otra parte, las hojas de laurel tienen también en su composición sustancias de naturaleza antifúngica, sustancias que nos van a servir para controlar las poblaciones de hongos, especialmente en la boca. Y especialmente en la boca nos estaremos refiriendo al hongo cándida. El tomar por las mañanas una infusión de laurel en ayunas es una muy buena forma de controlar la aparición de aftas ligadas a una posible candidiasis bucal, algo pues tremendamente frecuente, sobre todo en personas con algún grado de inmunosupresión. También el tomar un té de laurel viene genial para controlar los procesos digestivos. Es un excelente protector de la pared del estómago y al mismo tiempo facilita también la funcionalidad del riñón. Es decir, que si tienes una acumulación de líquidos, sobre todo a nivel de piernas, tobillos y demás, tiene un efecto diurético. No es el mejor diurético en este caso, pero hay que reconocer que tiene esa capacidad. Otro efecto excelente que tienen las hojas de laurel es que en su composición presentan antibióticos naturales, como os pongo también en estudios en la descripción de este vídeo, especialmente efectivos frente a una bacteria denominada Staphylococcus
aureus, que suele ser una de las primeras bacterias implicadas en la gran mayoría de procesos neumónicos. Cualquier tipo de resfriado, constipado, etcétera, suele empezar con una proliferación de esta bacteria, con lo cual, tomando este té por las mañanas, es un excelente preventivo de la aparición de este tipo de infecciones. Se ha hablado también mucho del efecto anticancerígeno del té de laurel. Y es cierto que tiene sustancias de naturaleza anticancerígena, como por ejemplo las catequinas y el linalol. Pero en esto os tengo que decir que no todos los estudios son concluyentes. Aquí en la descripción os dejaré alguno, pero yo creo que sobre este tema es necesario profundizar todavía mucho más. El té de laurel tiene, por otra parte, un excelente efecto relajante, debido también al linalol que os comentaba antes, que tiene un efecto anticancerígeno, y al eucaliptol. Estas dos sustancias se ha visto que tienen una acción relajante sobre el sistema nervioso central. Y luego también hay un último efecto, aunque yo en esto ya soy muy duditativo, porque solamente he encontrado un estudio que lo avale, de que el té de laurel puede tener cierto efecto reduciendo la profundidad de las arrugas cutáneas. Es cierto que los componentes de la hoja de laurel tienen un efecto regenerador sobre las células cutáneas. De ahí a decir que pueda solucionar el tema de las arrugas me parece un poco arriesgado, pero así que hay algún estudio, como os pongo en la descripción, que así lo demuestra. ¿Cómo tenéis que preparar esta infusión? Pues esto ya es un poco al libre albedrío de cada uno. La hoja de laurel pues tiene un gusto, un sabor un poquito peculiar. Lo normal sería que para una taza de unos 200 mililitros cogieses 5 o 6 hojas de laurel y las infusionases durante 15-20 minutos antes de tomarlo. Tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.